Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a tu programa Te Conté. Hoy, como siempre, estaremos tratando un tema interesantísimo, un tema buenísimo. A lo mejor pensarás que no te interesa, pero yo sé que al final del programa te darás cuenta de que sí, es importante conocer un poquito de historia. Así que te invito a que te prepares tu tecito, te relajes y cada sorbito de ese tecito vas a adquirir un conocimiento más en esta vida. Así que no te muevas de allí, porque hoy vamos a tratar otro tema interesantísimo en Te Conté. Ajá, y así mismo es, amigas y amigos. Hoy el tema a tratar es acerca de un país del que estoy segura que tú has escuchado cosas, bueno, pues a morir, que llaman muchísimo la atención. Y es por esta razón que decidimos realizar un programa acerca de un país que está ubicado en el continente asiático. Sí, señores, Corea. ¿Por qué vamos a hablar acerca de Corea? Bueno, vamos a ver todo el relato de lo que es este programa y cómo se va a ir desarrollando para que tú vayas conociendo un poquito de historia. Eso es lo importante, conocer la historia. Recuerda que quien conoce su historia no la vuelve a repetir. Así que yo te invito a que de verdad prestes muchísima atención porque este programa va a estar buenísimo. Vas a saber cómo es Corea del Norte, Corea del Sur y por qué razón Corea, que era una sola, está dividida en dos naciones completamente diferentes cada una y están una al lado de la otra. Yo te invito a que veas este primer video para que tengas conocimiento de los inicios de Corea. ¿Cómo era Corea cuando todavía no había sido dividida? Las razones por las cuales fueron divididas y por qué hay un Corea del Norte y un Corea del Sur. Así que no te muevas de allí y sorbo a sorbo ve este video. Estaba en Corea del Norte. Y claro, aún quedaban 5 horas de recorrido en tren hasta la capital del país, Pyongyang, pero a partir de este punto comenzaba a tener mis primeras impresiones de este lugar que para muchos es considerado el territorio más peligroso del planeta. Kilómetros y kilómetros de tierras dedicadas a la agricultura, carreteras prácticamente vacías de automóviles, pero repletas de personas caminando o en bicicleta. Cada una de estas personas con una vida y una realidad muy distinta a la nuestra. Algunos sonrientes, algunos muy serios, pero eso sí, todos muy concentrados en completar alguna tarea. Además de las personas, también me impresionó mucho la arquitectura de los pueblos y ciudades que pasábamos, con ese estilo característico de la época soviética y que pareciera estar atrapado en la década de los 80s. Edificios habitacionales, escuelas, edificios de gobierno, pueblos con casas de diseño tradicional coreano, y algo que me llamó mucho la atención era que en casi todos los edificios podíamos observar la misma fotografía del líder fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, y su hijo, Kim Jong-il, del cual ya les contaré más adelante.
Y también me impresionaba la cantidad de letreros rojos con letras blancas que veía por todo el camino y que después entendí que se trataba de mensajes de propaganda norcoreana. Otra cosa interesante es que prácticamente todas las construcciones que se alcanzan a ver por las ventanas de este tren y durante todo el recorrido parecen estar estratégicamente decoradas y bien conservadas, casi como si fueran parte de una escenografía que los pasajeros de este tren repleto de turistas tuviéramos que ver. Pero ¿cuál es la historia detrás de Corea del Norte que hace que a todos nos brinquen ideas de miedo a la cabeza cuando hablamos de visitarlo? ¿Cómo fue que Corea del Norte llegó a convertirse en uno de los países más aislados y misteriosos del mundo? Para que puedas entender todo lo que verás a partir de este momento y durante toda mi aventura por Corea del Norte, te voy a platicar la historia de cómo este país de tan solo 71 años de edad llegó a convertirse en el villano del que muchos hablan, pero muy pocos conocen. Lo primero que tienes que saber es su ubicación geográfica. La península de Corea es una región en Asia del Este que está dividida casi por la mitad en dos países casi completamente distintos, Corea del Norte y Corea del Sur. Pero no siempre fue así. De hecho, hace 71 años estos dos países no existían y en su lugar había un solo territorio llamado simplemente Corea. El reino de Corea era un lugar aislado del mundo y casi nadie tenía interés en él, excepto por sus vecinos, China y Japón. En 1894, China y Japón se enfrentaron en la primera guerra chino-japonesa porque ambos querían tener el control e influencia sobre el territorio de Corea. Un año después, esa guerra la ganó Japón y durante los próximos 10 años, Japón siguió apoderándose del territorio de Corea sin piedad. A principios del siglo XX, en 1904 y 1905, otro vecino de la zona, con sus propios intereses, entró para defender al pueblo coreano de los japoneses. Pero en esta nueva guerra ruso-japonesa, solo hubo muchas muertes y ningún ganador definitivo. Pero eso sí, Rusia comenzó a influenciar a un grupo de guerrilleros que años después adoptarían ideas comunistas y pelearían contra los japoneses para defender a Corea. Pasaron los años y llegamos a la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Para esta época, mientras en Europa se peleaban la mayoría de las batallas importantes, en el este de Asia, Japón se había convertido en un poderoso imperio que aplastaba a los territorios más débiles para colonizarlos, como por ejemplo a Corea, en donde a los hombres los mataban o esclavizaban y a las mujeres las violaban. Los japoneses fueron tan crueles con el pueblo de Corea que incluso llegaron a cambiarles sus apellidos por apellidos japoneses y les tenían prohibido hablar coreano porque prácticamente querían desaparecer por completo su cultura y tradiciones. Pero en 1945, Estados Unidos derrotó a Japón tirando 2 bombas atómicas sobre su territorio y el fin de la Segunda Guerra Mundial había llegado. El problema es que ahora los ganadores de la guerra tenían que decidir cómo dividirse los territorios de los perdedores. Entre los ganadores de la guerra se encontraban Estados Unidos con ideas imperialistas y la Unión Soviética con ideas comunistas. Y entre los territorios de los perdedores se encontraba, por ejemplo, Alemania, que fue dividido por la mitad, al oeste influenciado por Estados Unidos y al este por la Unión Soviética. Y entre los territorios a dividirse en Asia se encontraba la península de Corea, que había sido rescatada de los japoneses al terminar la guerra. Pero ahora solo quedaba decidir quién se la iba a quedar. Amigas y amigos, como pueden ver, esto es un pequeño abreboca de lo que realmente vamos a ver durante toda esta programación, ya que es interesantísimo saber qué fue lo que pasó allí en Corea. Muchas personas siempre escuchan nombrar lo que es Corea del Norte, Corea del Sur, a veces inclusive hasta pueden llegar a confundir cuál es el país que tiene dictadura, cuál es el que es más nombrado y más sonado, cuál es ese país que tiene armas y bombas nucleares. Bueno, allí entonces pueden observar la diferencia que hay entre un país y el otro país, todo porque Japón pues, y China decidieron pues un buen día disputarse la nación de Corea y en un trayecto de 10 años Japón se fue apoderando despiadadamente de esta región, de la cual entonces poco a poco no solamente se apoderó territorialmente, sino que también quiso implementar lo que era la cultura, cambiar las ideologías, cambiar hasta los nombres y los apellidos de todas aquellas personas que vivían allí, o sea, la idiosincrasia de las personas completamente.
y es esta una de las razones por las cuales se comenzó a generar un conflicto que más adelante en el próximo segmento vamos a continuar analizando después de esta pausa, porque vamos a ver cuáles fueron esos hallazgos que fueron sucediendo durante los siguientes periodos. Así que hagamos una pausa. Al regreso continuamos con más de este tema interesantísimo, como es la división de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur, y la diferencia que hay entre ambos países. Estos videos son extraídos de YouTube, del canal de Alex Tienda, quien es un youtuber travel, quien visita a muchísimos países y anda siempre viajando por allí para mostrar la cultura de cada país, y en este caso él se dirigió a Corea del Norte, ya que, bueno, él quería experimentar por sí mismo cómo era realmente el país, y entonces hemos tomado fragmentos de hemos visto muchos videos, hemos analizado muchas historias, y este es el que es más completo realmente y más actualizado, que puede brindarnos la mejor información referente al tema de Corea del Norte y Corea del Sur. Así que por esta razón vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar viendo los programas de Alex Tienda y haciendo los comentarios, por supuesto. Espero que este programa sea también de tu agrado.